Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y es la huelga en Telmex de 2022. Fíjese, esta huelga se da bajo un contexto histórico, porque desde 1985 no se iban a huelga. Y esto es importante porque fue en diciembre del 90 cuando Grupo Carso, junto con sus socios Southwestern Bell, France Telecom y unos cuantos inversionistas mexicanos, ganan la licitación para privatizar Telmex. O sea, en el 85, desde el 85 se da la última huelga del sindicato de Telmex, de los trabajadores de Telmex, y es hasta 2022 ya siendo privatizado cuando lo logran. O sea, su última huelga fue cuando todavía era una empresa del Estado. Así que cuando Grupo Carso en el 90 obtiene un 5.8% de la compañía y otros inversionistas como Southwestern Bell un 5%, con opción a adquirir otro 5%, los inversionistas mexicanos un 4.6% y France Telecom otro 5%, cuando vemos todo este escenario y vemos que todos ellos tenían la licitación de las acciones en un control a un 20% para no poder ser vendidas en 10 años y después ya teniendo más años de operación, podrían llegar a la privatización completa, que es exactamente lo que pasó. Total, que la realidad de esta huelga estalla porque de 3 años para acá, los trabajadores de Telmex no han visto cómo su contrato colectivo se ha cumplido. Al contrario, están viendo ciertas modificaciones. Desde este espacio ya la habíamos informado desde hace un par de años, ¿no? De hecho, fue en 2000, fue el año pasado, si no estoy mal, déjame aquí, rescato lo que me mandó el señor productor, porque fue justamente hace un año, todavía hace un año, cuando estábamos informando que Telmex se declaraba en quiebra para no repartir utilidades. Esto lo informo, o sea, para que tenga usted una secuencia de cómo llegamos hasta este momento. Esta noticia la informamos hace prácticamente un año y aquí está para que usted se refresque la memoria, cómo los problemas con Telmex se veían venir ya desde hace un ratito. A respuesta a lo que le pregunta Hans Salazar, que muchas gracias porque le pedí que nos hiciera ahí un paro con unos planteamientos, está el sindicato de telefonistas. El sindicato de telefonistas ya me habían buscado en algunas ocasiones y nos buscaron aquí en Sin Censura para hablar de que su patrón, o sea, Carlos Slim, porque habló de Telmex, está buscando hacer un cambio, por ejemplo, con los jubilados. A los jubilados les quieren cambiar el esquema de jubilación, en vez de darle los 25,000, 20,000 pesos que les toca por jubilación, buscan que ahora ellos ese sueldo lo inviertan en una empresa para que se conviertan como accionistas, que compren acciones y que ahora sí, digamos que sería el cambalache. El problema con ellos es que, pues obviamente no hay una garantía actualmente de cuándo les va a generar rendimientos, ni a partir de, no tienen las garantías totales de cómo va a funcionar. Aunque podría ser un esquema bueno para algunos, en este momento no lo es. Es algo que les han pedido, sí, de forma voluntaria, pero ya nos dicen que cuando empiezan de forma voluntaria tienen antecedente que se vuelve como voluntariamente a fuerza. Y acá hay un tema incluso peor. No les han dado utilidades en 2 años, porque Telmex está declarando el quiebra, nos dicen, y para sumarle las tres al pastel, quien los debería de defender, perdón, es un líder sindical. Y es un líder sindical que tiene, pues más o menos el mismo tiempo que Romero de Champs, si no es que más. Y ya nadie le hace caso. Como ya nadie le hace caso y él mismo dice que ya no le hace caso al patrón, pues lo quieren cambiar. ¿Y qué pasó? Pues en noviembre del 2019 empezaron este proceso de querer hacer un cambio. Y pues así como que digan elecciones limpias y transparentes, no lo creo. Ahí hay una foto que le mandé a mi querida Ceci, a mi querido David, de cómo está la copia de la boleta, ¿no? De cómo están votando en estas elecciones. Y les están pidiendo el nombre. Quiero hacer una acotación. Estas elecciones fueron en noviembre de 2019 y la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo. O sea, ya estaba vigente este cambio en donde las elecciones de sindicatos debían ser libres y secretas, completamente libres y secretas. Y aún así, en noviembre, el sindicato de telefonistas se pasó eso por el arco del triunfo y les pedían nombre, código de empleado, casi dirección, código postal y demás, para ubicarlos y tenerlos bien medidos. Esto
Es algo que justamente, mire, ahorita se lo voy a poner porque aquí entrevistábamos a una jubilada del sindicato de Telmex, pero le estoy dando todo este antecedente para que usted tenga toda la película de lo que está pasando con Telmex. Esto fue hace un año. En esta entrevista que hicimos, que fue justo afuera de la mañanera, ya nos estaban reportando cómo venían con problemas. En ese momento, ellos estaban buscando cambiar a su líder sindical porque consideraban que no había logrado llevar satisfactoriamente la defensa de los derechos de los empleados, porque desde hace 3 años les han venido violando el contrato colectivo de trabajo. Actualmente, el mismo líder está obviamente buscando que se lleven las negociaciones para resolver el problema. Pero como ya llevan 3 años con exactamente el mismo problema, algo que no habían tenido antes, ¿no? Porque el contrato colectivo de trabajo se había respetado, se respetó desde la privatización de Telmex y se respetó hasta este momento. Pero 3 años para acá, ya han estado con estos problemas y justamente desde 2019, viene desde 2019 cuando ellos ya venían con estas críticas y ya venían con estas quejas hacia su propio líder sindical porque no habría logrado llevar o resolver los problemas que requiere el empleado. Y lo que justamente argumentaban era, bueno, si ya ni siquiera le hacen caso, él va y se queja o va y hace el intento por querer defender los derechos laborales de los telefonistas y ni siquiera le hacen caso. Entonces, para que usted tenga el contexto, es justamente esta entrevista la que los dan hace un año, que nos da el antecedente para el momento en el que estamos en este momento. Escúchala. De telefonistas con la que platicamos el día de ayer, que exhibe el problema y a gran escala creo que sí hay que voltear a ver porque ahora sí que tenemos otros datos y la resistencia sigue. Veamos. Hola amigos, estamos todavía en el Zócalo capitalino, en esta muy bonita y hermosa Ciudad de México, y aquí hay mucha gente con muchos casos, y la naturaleza de los proyectos que encabezamos es justamente escucharlos a ustedes. Así que vamos a escucharlos, vamos a ver qué tienen que decir, porque creo que es muy importante. Muy buenos días, ¿cómo se llama? Buenos días, María Cristina Zaragoza Lemus. María Cristina, cuénteme, ¿cuál es el problema que trae? ¿Por qué viene aquí? La vi en la mañana en la manifestación que hubo. ¿Qué es lo que está pasando? En Teléfonos de México llevamos 2 años en que estamos en números rojos. Pretende el patrón declararnos en quiebra. Es una quiebra que nosotros creemos que es un poco ficticia, porque fíjate que ahorita en esta época de pandemia, prácticamente en todas las familias, en todos los hogares, en las escuelas, en salud, en educación, en donde quieras, se han incrementado los anchos de banda y el manejo de flujos de datos, que es lo que la empresa proporciona principalmente. Estos somos de la rama de telecomunicaciones. Entonces, esto solamente sería concebible con un modelo de negocios que trae el patrón de siempre estar sacando a filiales partes del negocio. Y también embudos que él mismo propicia. Y el objetivo sí lo sabemos, deshacerse de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? De un sindicato que ya tiene pues muchos años aquí en el país. Y quiero decirte que no es lo mismo, como luego se dice en redes sociales, los dirigentes sociales a los sindicatos, porque finalmente los sindicatos estamos la fuerza que mueve este país, los trabajadores. Entonces, denostar a un sindicato, pues es también denostar al trabajador. Entonces, lo que aquí está mal son los dirigentes sindicales, que en nuestro caso no han querido ponerle un alto al patrón. Y como nos ha dicho el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, que el patrón ya no le hace caso, no le cree. Entonces, es síntoma de un líder desgastado, de un líder que ya no está dando soluciones, que ya no nos representa y que aquí necesitamos que salga a la luz la verdad. La empresa no está en quiebra. No podemos aceptar esa confusión contable que trae el patrón. Y fíjate, a cambio de eso está diciendo que nosotros los jubilados, yo soy personal jubilado de Ingeniería Proyectos de Equipo, nos está diciendo que a cambio de nuestra jubilación nos propone un paquete de acciones bursátiles de una empresa que está en quiebra, que no cotiza en la bolsa de valores, que eso le puede dar viabilidad, esa palabra que a nosotros nos parece totalmente ridícula, y que entreguemos, dice que de manera voluntaria, pero aquí en la política de este líder sindical, todo lo que empieza de manera voluntaria termina a fuerzas. ¿Cuánto es lo que usted recibe, por ejemplo, como jubilada? Cerca de 25,000 pesos mensuales. Y eso se lo quieren catafixiar, valga la redundancia, por acciones. ¿Y cuál es la garantía que le dan de esas acciones? ¿Que recibiría más? ¿O cuál es el efecto de venta? Pues
Exactamente. Ahorita no hay ninguna garantía. Nos están diciendo que le entremos con una parte de nuestro salario o con todo, con lo que queramos, para que el patrón entonces pueda poner en la bolsa de valores un paquete accionario que va a tener ya quizá en el lapso de unos 3 o 5 años algún valor. Y conforme ese valor empiece a subir, gracias a la especulación que hay en las bolsas de valores, pues nosotros podríamos incrementar o recuperar, pero hasta dentro de 5 años o 7 podríamos empezar a obtener algún beneficio de esos papeles que ahorita por el momento no existen. Y entonces, o sea, supongamos que aceptan, y en ese momento, ¿qué va a pasar en cuanto empiece a generar intereses? ¿Le van a seguir pagando o no les van a dar dinero en el tiempo que está viendo a ver si genera intereses? Exactamente. Si tú aceptas, como él dice, que, por ejemplo, él mismo, Francisco Hernández Juárez, dice que él va a poner su salario, todo, para comprar acciones. Nosotros no podemos hacer lo mismo, porque nosotros de ese salario comemos cada semana, cada mes. Entonces, propone que sea una proporción de ese salario, ¿no? O sea, dejarías de percibir tu salario. Esa es la denuncia que hacemos, Meme, porque es como si estuviéramos en la tienda de raya de la época de Porfirio Díaz, que en la tienda de raya el patrón te decía en qué tenías que gastar tu salario y estabas comprometido con él, con tu salario. Y ahí lo que bien pudieran aquellos pobladores, aquellos trabajadores, comer o sobrevivir con lo que quedara, ¿no? Ahora, una pregunta. Ustedes se supone, ¿no?, que en estos contratos colectivos como trabajadores deben de recibir utilidades, el reparto de utilidades. ¿Reciben reparto de utilidades? Van 2 años, Meme, que no hay utilidades en la empresa, no hay. Y aun cuando se reclama y se dice, no es posible, si estamos atendiendo una cantidad muy grande de usuarios. O sea, ¿Telmex no tiene utilidades? Siempre habíamos tenido, siempre, una empresa con muy buenas utilidades. Sabes que mucha gente queríamos entrar allí, queríamos tener una vacante, poder tener un buen empleo. Fueron disminuyendo todas las prestaciones, entre ellas las utilidades, y ya van 2 años que no se recibe 0 utilidades. Y aun cuando se dice que el dirigente sindical haga el reclamo, porque nos corresponde poder hacer el reclamo ante la Secretaría de Hacienda, y que se revise esa situación fiscal de la empresa, no lo ha hecho el dirigente sindical, no lo ha hecho. ¿Y qué pasa con el dirigente sindical? ¿Por qué no lo han cambiado? ¿Cuándo tocan elecciones? Fíjate que el proceso empezó desde 2019, porque, fíjate, recién se aprobó la reforma laboral. ¿Qué se dijo, Meme? Desde mayo de 2019, que a partir del 1 de mayo de 2019 tenían que acoplarse a las nuevas reglas de democracia sindical, porque nos mandataba el TEMEC y lo mandataba la nueva reforma. Voto libre, secreto. Libre y directo, exactamente. Este es el voto que te muestro. A ver, lo voy a poner aquí. Uh-huh. A ver si ahí se ve. A ver si me ayudas a estirarlo allá abajito. Eso que están viendo en pantalla, esto me lo enseñó antes de la entrevista. Así es como les piden que voten, que pongan el nombre. Sí. Eso que ven allá abajo es para que pongan el nombre de quién está votando. O sea, identificación completita. Trabajo, en donde que casi puesto, todo. Todo. Así son las votaciones. ¿Cuándo fueron estas elecciones? Estas fueron en noviembre de 2019, porque acuérdate, en mayo de 2019 se aprobó la ley y ya tenía que aplicar. De por sí nuestro estatuto ya dice que el voto debe ser secreto, libre y directo. No, mira cómo no se ha aplicado. Y principalmente esta boleta que corresponde a la reforma estatutaria, es una reforma que le daba la posibilidad de que él se reeligiera. O sea, fue la reforma en la que él se reeligió, con la que tuvo el visto bueno, entre comillas, para reelegirse, que fue su 12ª reelección, con 44 años de líder sindical. No, 12, no, ya, ¿para qué? Ya se va a quedar ahí sentado, yo creo. Pues es lo que te digo, que dice que ya no le hacen caso, que ya no sabe otra cosa que hacer. Hoy se hizo una mañanera, vino realmente sus comisionados, que tiene cerca de 200, tipo Romero de Champs, ¿no? 200 comisionados dispersos a nivel de todo el país, para el control, para todo lo que él necesita coordinar. Estuvieron aquí, te mando las fotos, no más de 30 gentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que ya, no nada más. Ahí está esta entrevista. Pues justamente eso, mire, se lo rescaté
De ahí, y gracias al señor productor que se metió a ver qué habíamos publicado, porque justamente hace un año, estando fuera de Palacio Nacional, que fuimos a una mañanera, pues es que nos encontramos con esta queja. Y la queja apunta directamente al líder sindical. Es más, hay todavía las quejas, o sea, no han terminado las quejas. Mire, aquí en Twitter, a raíz de la huelga que ya estalla oficialmente el día de hoy, dicen que el problema es Francisco Hernández Juárez, porque fue electo como secretario general del sindicato en el 76 y nunca ha soltado el hueso. Le atribuyen a Francisco Hernández Juárez una gran responsabilidad porque hoy la empresa se está negando por completo. La empresa se está negando a ceder al pliego petitorio, a los reclamos de los trabajadores de Telmex. Se está negando por completo. Y el hecho de que hayamos llegado hasta este punto, pues ya hay trabajadores de Telmex, ya hay telefonistas que apuntan a que fue directamente él, que el señor se conformó, no luchó realmente por por la justicia salarial, ni por la justicia laboral de los agremiados, ni mucho menos. Es más, vea este comentario de Rudolf Charlie. Dice: Francisco Hernández Juárez es un vulgar y simple traidor. Con 46 años en el poder, reprime y sanciona a todo aquel que piensa diferente. Hay ahí ciertos cuestionamientos que le están haciendo al líder sindical de los telefonistas por no haber estado realmente luchando por los derechos de dejen ustedes los derechos por lo que le corresponde a los telefonistas. Así que, bajo esta premisa, ya entendiendo este antecedente, la huelga estalla ya con un sentido todavía peor. Usted acaba de escuchar cómo Carlos Slim, o bueno, no Carlos Slim, sino Héctor Slim, que Carlos Slim, pues sí es el empresario, pero él ya se dedica a la economía a gran escala, a hacer inversiones y a jugar con el dinero en la bolsa. No se dedica ya realmente a Telmex. En Telmex está Héctor Slim y está su hijo, Carlos Slim Domit. Son los dos que están. Entonces, ellos, que sí son responsables de Telmex, se han negado, por ejemplo, a dar 1,942 vacantes. Han congelado 1,942 vacantes que ya estaban pactadas. Esto es un dato importante, porque ya se había llegado al acuerdo de que se iban a dar esos 1,942 trabajos, pero Telmex no ha querido. ¿Y por qué que Telmex congeló estas 1,942 vacantes? Porque quiere cambiar el esquema para los nuevos empleados. Es decir, ya este no es un problema solamente con los jubilados o con los que actualmente están en activo, sino que los nuevos empleados de Telmex, las nuevas generaciones de Telmex, lo que quiere hacer la empresa es que ya no se jubilen, o sea, ya no entregarles este recurso de jubilación. Se los querían cambiar por un Afore, por ejemplo. Y lo que argumentaban es, bueno, es que ¿por qué me lo vas a cambiar si es mi derecho de por sí tener el Afore? Que lo habíamos platicado con el caso de los jubilados del IMSS, ¿se acordarán? Como ellos también están peleando por el tema del Afore, porque dicen, a ver, me están dando mi jubilación, pero también me tendrían que estar dando mi Afore, y no se los quieren dar. Entonces, en el caso de la empresa, Telmex puso sobre la mesa, pues solamente entregarles el Afore, pero no jubilarlos. Y esto es algo que ha evidentemente molestado a los empleados de Telmex, incluyendo a los jubilados, porque ya se juntan dos problemas: el que quieren cambiarle el esquema de jubilación a los que ya se jubilaron y el que quieren cambiar el esquema de jubilación a los que no han entrado. Todo porque la empresa dice que en realidad las jubilaciones de los ingresos que prácticamente obtiene Telmex para destinarlos a los trabajadores, al menos el 70% se estaría yendo a las jubilaciones, lo cual ha dejado sin fondos a la empresa para poder tener más, apelar a jubilaciones. Pero ellos nos cuentan que hay un fondo, existía un fondo en donde Telmex tendría que estar aportando constantemente, o sea, la empresa tendría que haber aportado a ese fondo para evitar lo que hoy están viviendo, que es no tener ese recurso en el fondo para aportar a las jubilaciones, y evidentemente la empresa lo tendría que desembolsar. Es decir, en vez de que ellos estuvieran realmente pues presentando, ¿no? Alimentando este fondo para poder dar este recurso para las jubilaciones y eventualmente poder dar estas plazas y abrir más plazas, porque eso es lo que debería de hacer la empresa, abrir más plazas. Lo que está haciendo Telmex es que está congelando las plazas, no está entregando el dinero, les están debiendo el dinero
y los trabajadores se fueron a paro. La palabra correcta es paro. Yo dije huelga. La palabra correcta es paro. Se fueron a un paro indefinido a ver hasta en qué momento logran negociar. Y para eso nosotros nos lanzamos a la matriz de Telmex aquí en la Ciudad de México para ver cómo andaba el paro, para platicar con algunos de los telefonistas y que nos dijeran qué es lo que está pasando, cuáles son sus reclamos. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Ya vio usted el contexto? Pues ahora usted puede ver esta entrevista que tuvimos con Virginia López, que ella ya es jubilada, los compañeros le dijeron ella es como la vocera, pero no, ella es jubilada y está luchando ya no solamente porque ni siquiera es lo que ella perfectamente pudo haberse desentendido, porque es jubilada, ella ya tiene su jubilación, pero lejos de desentenderse, se fue a sentar ahí para luchar también por la jubilación de las nuevas generaciones que está en riesgo y evidentemente pues también el esquema que ellos presentan. Así que aquí está la entrevista que fuimos a hacer el día de hoy al paro de los telefonistas. Espérame, ahí está. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Virginia López. Virginia López, ¿usted es vocera? No, yo soy compañera sindicalizada de base, jubilada y estoy aquí acompañando a mis compañeros activos. ¿Por qué se están manifestando? ¿Por qué el plantón? Por violaciones a nuestro contrato colectivo desde hace 3 años aproximadamente, la empresa se ha negado a otorgarles la jubilación a los compañeros de nuevo ingreso, siendo que está plasmado en nuestro contrato colectivo, esa es una violación. Y la otra, que no ha habido ingresos en también 3 años, nos deben 1,942 vacantes aproximadamente, no hay ingreso, no hay trabajo, para los jóvenes sobre todo. Entonces son de los 2 principales problemas que tenemos, además del pasivo laboral que ellos comentan, nada más que nosotros decimos se creó un fondo cuando se privatizó, y entonces el fondo ya no lo fondearon y entonces estamos bailando todos, ¿no? ¿Qué le responde a la empresa que dice que no tiene recursos, que no tiene dinero y que pues que la situación está así porque ellos todo el dinero que ha ingresado a la empresa lo han reinvertido en mejorar los servicios, en invertir a la tecnología? ¿Qué les dice? ¿Qué cree de eso? Eso es cierto que ha invertido, pero también es cierto que desmanteló a Telmex. Cambiaron ellos en sus consejos de administración, muchas cosas de Telmex se las llevaron a América Móvil y entonces ahora ellos tienen esa prioridad. Cuando la materia y está plasmado en nuestro contrato colectivo, dice que todas esas actividades son de nosotros. Es cierto que ha invertido, pero es cierto que nosotros también le hemos ayudado a que esta empresa sobreviva. Entonces, pues es un argumento de ellos, nosotros lo único que tenemos es la presión y la unión de los trabajadores para enfrentar esta lucha. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores están en paro? A nivel nacional somos 40 y tantos mil, todos esos a nivel nacional estamos en paro. ¿Hasta cuándo va a durar el paro? Pues hasta que se establezca una negociación, ya hay una mesa de negociación, de hecho en estos momentos tenemos una asamblea en el sindicato de representantes que están ellos analizando. En este fin de semana esperamos que haya algún acercamiento y si no, pues nosotros continuaremos con nuestra lucha. Lo que sí pedimos es que, bueno, que también el presidente López Obrador sea sensible a las demandas de los trabajadores, porque él también fue trabajador, él sabe lo que es una lucha, él sabe lo que es llevar el alimento a las familias. Somos 40 y tantos mil familias que estamos esperando a que esto se resuelva y si no, ¿qué vamos a hacer? A la calle igual que la compañía de luz. ¿Cuál ha sido el papel de la Secretaría de Trabajo? ¿Cómo ha visto el papel de la Secretaría del Trabajo en estas negociaciones? Mi opinión personal, pues es buena, tiene estudios, pero no está capacitada, desde mi punto de vista, para enfrentar negociaciones. Estamos viendo en Cananea, el presidente la envió y no se han destrabado las negociaciones con los compañeros mineros. Esperamos que en este momento pues ya tenga una actitud diferente con nosotros, ¿no? Que dé respuesta favorable a los trabajadores. ¿Cuáles son las consecuencias de este paro, por ejemplo, para ustedes? ¿Qué es lo que dejan para estar aquí todo el día? Primero, la fuerza física. Segunda, pues no nos van a pagar, no nos pagan.
Nosotros estamos aquí, vamos a estar día y noche esperando una respuesta, valorando la respuesta si hay alguna variante y ya determinaremos qué más acciones pedir. Y, por ejemplo, en consecuencias a la empresa, ¿qué significa que ustedes estén en paro para Telmex? Pues aparentemente nuestra actividad se ve parada, pero ellos han sido muy hábiles y han contratado filiales donde quiera y entonces, pues de alguna manera ellos hacen el trabajo por otras vías, ¿no? ¿Usted qué trabajo desempeña dentro de Telmex? No, yo como comenté, soy jubilada, desempeñaba lo que era la cobranza delegada, toda la cobranza que se aplica en los bancos, en terceros, por terceros, centros comerciales, todo eso. A lo largo de los años que usted ha trabajado dentro de la empresa, ¿cómo ha evolucionado la empresa? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo? ¿Cómo ha evolucionado desde que usted entró hasta este momento en el que están en paro? Porque este es, si no estoy mal y corríjame, el primer paro que hacen desde el 85. Entonces, por eso yo le pregunto, para llegar hasta este punto, ¿cómo ha evolucionado la empresa hasta este grado en donde ustedes dicen basta? Bueno, ha evolucionado la empresa, pero también el sindicato. Cuando se hizo la concertación, el sindicato estableció unas estrategias muy claras y pasamos de convenios departamentales que teníamos, que era arrastrar el lápiz, a entrar en el avance tecnológico. Se creó un instituto tecnológico de Telmex, donde nos estuvieron capacitando para enfrentar los retos tecnológicos. Ahora ya también está desmantelado y ha cambiado porque de lápiz cambiamos a las computadoras y los compañeros son muy hábiles, tanto los antiguos como los nuevos. Se ha cambiado, la empresa invirtió, pero el sindicato puso los recursos humanos y también hubo un acuerdo donde todos los compañeros que no tenían terminada su escolaridad estuvieron. Tan es así que hoy son perfiles de puesto y el mínimo son preparatoria. Todos se han ido mejorando profesionalmente también. Una pregunta, cuando dentro de sus demandas dicen que no sea, vaya, que hay plazas que están congeladas, que no se ha avanzado, estas plazas son más de 1000, me dice, 1942 plazas. ¿Por qué están congeladas estas plazas? ¿Hay falta de oportunidades dentro de una empresa o qué pasa? No, nosotros sí tenemos en el sindicato una lista muy clara de más de 3000 compañeros, si no es que más aspirantes, que podrían ocuparlos, pero la empresa lo congeló y dijo que no tenía recursos financieros para que entraran más personal. Y entonces pues están ahí porque ya hay muchos aspirantes que ya pasaron sus exámenes, y que están esperando la vacante. Simplemente que la empresa pues es parte de su estrategia, ¿no? ¿Qué le diría usted a Slim, que está dentro, que evidentemente es el que hoy manda aquí después de la privatización que se da en Telmex? Si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? No lo sé, le diría que debería de ser tan humano como siempre ha sido. Los telefonistas siempre lo hemos apoyado, siempre estuvimos a su lado cuando estuvo Sumaya. Fue un gran bastión para nosotros en el aspecto cultural. Estableció unos cursos que se llaman Asume, donde todos íbamos. Era una persona tan humana que quisiéramos que él, independientemente de las inversiones que pueda tener, voltee los ojos a Telmex, porque es una empresa nacional y así queremos que siga. Le agradezco mucho. Pues ahí tiene. Lo que yo le comentaba después es que se me hizo muy interesante cómo estando en paro, porque no es normal que cuando uno está en paro o cuando alguien está en paro, no hable tan mal del jefe o del patrón. No es usual. Y ella lo que me dice es, miren, independientemente del que estemos en paro, no podemos no reconocer que sí tuvo acciones dentro de la empresa que fueron buenas y que es una persona humana. No podemos no decir que no. Pero lo que le están hoy pidiendo es que sea exactamente así, que sea humano, que continúe siendo humano y que piense en el empleado, porque este tema trae ya mucho tiempo. Le puse el antecedente, le dije, trae un antecedente, ya se venían quejando de que querían cambiarles el esquema de jubilación, ya venían quejándose de que no se abrían las plazas, de que ya se venían quejando. 3 años de quejas y hoy estalló
el paro. Por primera vez desde el 85. Este es el primer paro que hacen los telefonistas, ya siendo Telmex una empresa privada, no siendo una empresa del Estado. Y por eso creo que es la noticia, la nota va directamente hacia este tema. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ellos prevén que para el viernes, hoy mismo pudieran concluir con las, con el paro, pues ellos prevén que ya se podría terminar y que ya podrían regresar oficialmente a su vida, pero fíjese que a mí lo que me parece muy interesante es que ya en un comunicado, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana dice que prevén concluir mañana por la tarde con la huelga, bueno, con el paro, que me dicen que así es, que estalló este jueves, luego de acusar violaciones a su contrato colectivo por parte de Telmex. En asamblea que fue convocada para informar sobre los resultados de la mesa de negociación sostenida por el sindicato y la empresa del magnate Carlos Slim, el líder sindical Francisco Hernández Juárez informó a los dirigentes de las secciones locales sobre el acuerdo y el plan de trabajo preliminar que presentaría a las autoridades y Telmex tras ser aprobado por los trabajadores. Dichas propuestas, entre las que se contemplan el levantamiento de la huelga iniciada este jueves, posteriormente fueron sometidas a votación en la modalidad de distancia y aprobadas. Tras obtener el visto bueno de los líderes regionales, se acordó ponerlas a consideración de los trabajadores durante el transcurso de la tarde y temprano por la mañana del viernes, por lo que se espera que a más tardar a mediodía del viernes se levante la huelga. El acuerdo presentado por Hernández Juárez sobre el levantamiento de huelga se daría con el objetivo de retomar las negociaciones con Telmex, que hasta antes de esta tarde no había mostrado ningún tipo de disposición para negociar e incluso dijo que había tomado a broma las amenazas de estallar en huelga. Dijo en ese momento el líder sindical Hernández Juárez que ellos habían tomado a broma que se estuviera prorrogando la huelga. Ellos pensaron que no iba a estallar y que, pues la verdad, tendría la impresión de que la propia empresa parecía estarnos provocando para que lo hiciéramos. Y no fue sencillo, pero una vez tomada la decisión, la verdad es que los compañeros se vieron, pues volvieron a mostrar el grado de responsabilidad para afrontar esta tarea. Y cuando habla sobre provocaciones, les platicamos que incluso se daba la noticia de cómo habrían en las oficinas de Telmex bloqueado los elevadores de los empleados para que no bajaran, que se quedaran ahí, para que no pudieran irse a huelga. Mientras que los elevadores de los ejecutivos sí funcionaban a la perfección. Eso lo tomaron como una provocación, evidentemente. Por ello, dijo que como parte de los acuerdos se va a proponer crear una mesa técnica para la negociación que contará con 2 miembros de la Secretaría del Trabajo encargada de los trabajos de mediación, y esta figura tendrá como objetivo sesionar por primera vez el 25 de julio y analizar la viabilidad financiera de las demandas del sindicato, entre las que se incluye el aumento salarial del 7.5% para trabajadores activos y jubilados y un aumento del 4% en las prestaciones generales, así como la contratación de 1,942 vacantes. El tema aquí es, todavía no se ha resuelto nada, Todavía no se ha resuelto nada. Solamente que la propuesta de Hernández Juárez, el líder sindical, es vamos a levantar el paro para retomar las negociaciones. Yo no sé, ya fueron 3 años, ya estuvieron en un estilo y en afloje al menos el último año de forma intensa, o los últimos 6 meses. No llegaron a un acuerdo, la empresa dijo no, por eso se fueron a paro. Y la propuesta del líder sindical es vamos a levantar el paro para regresar a las negociaciones. Ahora ya con la Secretaría del Trabajo, que de hecho siempre ha estado pendiente, al menos siempre mandan representantes para estar pendientes del tema, pero como ya también pudieron escuchar, hay personas que no están totalmente de acuerdo con el trabajo que hace la Secretaría del Trabajo, pues dicen sí, estará muy preparado y demás, pero para estos temas no confían realmente en la labor que pudiera hacer como mediadora, porque efectivamente la Secretaría del Trabajo no puede hacer mucho como tal. Lo que puede hacer la Secretaría del Trabajo es mediar y garantizar que las condiciones de la negociación
negociación se den de forma justa y se den de forma pareja para que sea un ganar-ganar. Esa es la chamba de la Secretaría del Trabajo. Las negociaciones y los acuerdos tienen que quedar conforme a lo que establezca la empresa y el sindicato. Así que vamos a ver si efectivamente mañana, bueno ya, este viernes 22 de julio, se levanta el paro de los telefonistas y pues esté usted muy pendiente porque pues la información sigue en curso. El primer paro que hacen los telefonistas de Telmex desde el 85. También el primero que hacen ya siendo Telmex una empresa privada. Y bueno, los servicios van a seguir. Sí, ya escuchaban lo que me decía, que era lo que yo tenía la duda el día de ayer, de cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para el usuario, y pues ya me dijeron que no, porque dato curioso, Telmex subcontrata. Que se le olvida a Telmex que ya no puede hacer eso, ¿verdad? Pero Telmex subcontrata. Telmex me decían que Telmex subcontrataba hasta el servicio de transporte, ¿no? Que los coches de transporte de Telmex no son de Telmex, sino que los contratan a otra persona y que aparte los coches están en pésimo estado. Todavía yo veía que todavía andaban con Chevys, los famosos Chevys, que ya creo que ya no hay Chevys, ¿verdad? En el mercado ya no hay Chevys, entonces bueno, son más o menos, sí, entonces bueno, pues son todavía Chevys y subcontratan, por ejemplo, los Chevys, los transportes. También, otra cosa que han subcontratado, las herramientas, por ejemplo, ayer también me mandaban el mensaje, me corregían, toda la instalación, Telmex subcontrata a los técnicos, a algunos técnicos para instalar, ya no son tal de Telmex, sobre todo en los de Infinitum, por ejemplo, en Infinitum subcontratan, y Telmex ha creado otras empresas, o sea, la queja que ellos realmente tienen es, a ver, Telmex ha empezado a invertir en otras empresas, ahora Telmex también tiene una inmobiliaria, por ejemplo, la televisora, que ahí está Carlos Slim peleándose por adquirir una concesión para la televisión, para Claro TV. Ahí está peleándose por tener la concesión de Claro TV, que no se la han otorgado, que está en una disputa. Que mandé. Acá sería Uno TV. Aquí sería Uno TV, exactamente, aquí en México sería Uno TV, que es el medio digital de Carlos Slim, pero que lo quieren convertir a televisión. Claro TV, por ejemplo, se ve en Guatemala, por ejemplo. Ahí se ve, yo me acuerdo que llegábamos a ver Claro TV en Guatemala, pero aquí en México se está peleando por una concesión. Entonces Carlos Slim sigue invirtiendo en empresas, por eso sigue siendo uno de los hombres más ricos de México. Pero cada empresa tiene su propia naturaleza, tiene sus propias cuentas, tiene su propia vida. Y bajo el argumento que utilizaba Salinas Pliego, pues una cosa es él como persona física y otra cosa es la empresa. Y la empresa tiene su propio dinero, es como un hijo independiente. Y la empresa tiene que hacerse responsable de sus contratos, de sus deudas y de sus activos y de sus pasivos. Y ahí es en donde entra el tema, porque tú ves al dueño de la empresa y dices, pues sí, tú estás, o sea, vaya, a ti no quitarte, hacíamos la cuenta. Bajo la media, lo que realmente le estarían debiendo son como unos 600 millones. Vaya, entre los 40,000, bajo la media, con el incremento y demás, serían 600 millones. Los que les tendría que dar Slim, aproximadamente, haciendo evidentemente un ejercicio bajo una media. ¿Usted cree que a Carlos Slim le pesa 600 millones de pesos? Realmente no. Pero no es a Carlos Slim, sino que es a la empresa. Y lo que ha pasado con la empresa es que la empresa no ha fondeado este fondo de jubilaciones que se crea cuando se privatiza la empresa, o que entró dentro, porque no se crea, sino que entró dentro de las negociaciones cuando se privatiza la empresa, y todavía llegó con la administración de Calderón. Se acordará que fue con la administración de Calderón donde tumban lo de las jubilaciones y viene lo de las afores. Como que ahí es en donde viene el debate, ¿no? Desde ahí se vienen peleando prácticamente todos los jubilados a los cuales le quieren aplicar el esquema de Calderón, que es el esquema del 2009, que a partir de 2009 ya no dan jubilaciones, sino que dan afores. Y ahí es en donde viene la bronca, en donde están prácticamente todos los sindicalizados del IMSS, los sindicalizados del ISSSTE, están todos peleándose porque no les están dando sus jubilaciones y les están dando afores, o no les están dando afores y les están dando jubilaciones. Pero eso sí, si les descontaban si les hacían el descuento de su sueldo para meterlo al fondo. Y acuérdese que es una parte la que pone el empleado y otra parte la que pone la empresa. La mayor parte la pone la empresa.
Entonces, ahí es en donde entran los cuestionamientos de los empleados, porque evidentemente dicen, me lo descontaste, lo trabajé, es mi dinero, y ahora que tengo, o sea, que tengo el derecho a gozarlo, no me lo quieres dar. Y para los nuevos empleados es, no los quieres entrar, no quieres desbloquear las plazas porque quieres que entren aceptando que ya no les vas a dar una jubilación. O sea que prácticamente están al quite. Entonces creo que aquí, y bien lo han dicho cuando platicábamos con con algunos sindicalizados y jubilados del IMSS, que hace falta una reforma que le dé sentido a lo que está pasando. Porque con lo que hizo Calderón o la reforma de Calderón, se desajustaron todo un sistema que se traía y no se pusieron las condiciones como tal para aplicarlas. Y evidentemente hay gente que considera injusta la situación de que antes del 2010, desde el 2009 se les diera algún tipo de beneficio para jubilación y que después de 2009 se les diera otro y que se hiciera esa transición. ¿Y qué pasa con los que estaban en activo en ese momento? ¿Cómo los consideran? ¿Bajo su contratación o bajo su jubilación? Porque muy probablemente bajo su jubilación, bajo su contratación, estaban contratados con un esquema de jubilación, pero para la hora de que se jubilan, se estarían jubilando bajo un esquema de Afore. O sea, prácticamente se le dejó a la empresa, que la empresa decida qué va a hacer. Y ahí es en donde vienen las disputas y vienen los problemas legales y están recurriendo a amparos. Y ese es el tema. Creo que sí hace falta una legislación que ponga orden a todo esto para que las empresas no se pasen de lanza y para que también quede claro con los jubilados y con los empleados en general de cuál es el esquema, a dónde podemos llegar y qué es lo que realmente se puede hacer, porque creo que eso es a lo que no se está llegando por ningún lado. Y ahí es en donde podría, o más bien debería de entrar la Secretaría del Trabajo, que es la que tiene el análisis de cómo está, cuáles son los problemas, cuántos son los afectados, para entonces sí entender realmente la gravedad del problema, porque obviamente es un tema que afecta directamente al empleado. Y sin empleado no hay empresa, ahí nada más le recuerdo, ¿no? Acá nos dice, vean, por ejemplo, nos dice Elena, es cierto que Telmex también practica el outsourcing, empleados contratados por fuera que tienen que usar su propio vehículo y herramientas, sin prestaciones además. No ando tan descabellado con lo que les digo. Dice aquí Karina, ya nadie tenemos derecho a jubilación gracias al excelentísimo presidente del empleo, Felipe Calderón, que quitó ese derecho y nos metió el Afore y precarizó el empleo. Ay, para que vea. Nos dicen acá también en otros comentarios, que los voy rescatando. Slim ocupó Afores para financiamiento del aeropuerto de Texcoco. Sí es cierto, para la fibra E. Yo la otra vez le dije línea E, es para la fibra E. Para la fibra E ocuparon las Afores y por eso es que ya de por sí existía una resistencia y dice, a ver, espérame tantito. No jala. Justamente por eso como que quieren decirles, bien, vamos a cambiar su esquema de jubilación para que tengan acciones y entonces va a incrementar y la gente con cara de, ajá, sí, ¿cómo? De una empresa que no existe, que apenas vas a crear, o sea, nosotros te vamos a prestar el dinero para que tú utilices nuestro dinero para jugar con él y si lo pierdes, ¿qué garantía me vas a dar de que me lo vas a regresar? O sea, yo lo trabajé, yo me fleté, yo me chingué y todavía quieres que te lo preste para que tú lo pongas en juego sin darme una sola garantía de que me lo vas a regresar, ni en cuánto tiempo, ni mucho menos si es que logras agrandarlo y logras crecerlo, cuánto rendimiento me va a tocar. No me estás diciendo nada. Eso es lo que molesta a los que, por ejemplo, están jubilados, ¿no? Me dicen aquí, por ejemplo, en otros comentarios, dice Patricia, te voy a mostrar mi tarjetón, es de pago donde me descontaron 2 conceptos de jubilación. Ese es el argumento, por ejemplo, Patricia Granados del IMSS, que les descuentan y cuando ellos a ver, a mí me descontaste para ponerlo en un fondo que supuestamente cuando yo me jubilara me lo ibas a dar, el famoso cesantía y vejez. Entonces llega el momento en el que voy a cobrar mi cesantía y vejez y no hay nada y no me lo das. Ahí es en donde está, vaya, me lo descontaste, ¿por qué no me lo vas a dar? Esa es la queja, esa es la molestia que existe, ¿me explico? Ahora, aquí nos dice Gordito 3000, la verdad que prefiero desvelarme contigo a seguir viendo el programa de Sabina Berman y el par de nefastos del PAN, Xochitl Gálvez y el burro Gerardo Prieto.
Pues no lo vea, no sufra, mi querido gordito. Venga, chepa acá. Dice mi Sánchez, para poder ver lo que le quitaron de Afores hay que juntar todos los recibos de pago. Antes no eran electrónicos, así que ¿cómo se comprueba? Sí, nos los daban en papelitos. Papelitos. Mapachín dice, en su momento se les dio a elegir el esquema que se les aplicaría, pero se dejaron convencer por la reforma laboral de Calderón. ¿Y qué tan se dejaron convencer? Digo, yo en esa época, pues evidentemente estaba entre la secundaria y la prepa, entonces, ¿qué tanto realmente se dejaron convencer? Porque a mí algo que me brinca mucho, por ejemplo, es si tuvieron opción cuando Calderón era presidente. ¿Hubo opción de quejarse? ¿Hubo opción de hacer algo distinto? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Al final de cuentas, el pensamiento de aquel entonces también era, ¿para qué hablo? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me meto en problemas? Si al final de cuentas se va a hacer lo que el jefe claro. o el mandamás quiera. Uh-huh. Entonces, optaban por ceder a lo que realmente ni siquiera sabían bien qué era lo que les estaba proponiendo la mesa. Es que ni siquiera se les preguntó, o sea, yo no recuerdo que hubiera ni siquiera una triste consulta popular, oiga, menos, o sea, ni siquiera por aquí les pasó, medios, nada, ni un triste censo. ¿Qué digo censo? Ni un triste sondeo de medios de comunicación, ni un triste, nada, bueno, ni de plebiscito hablemos, no, hombre, mucho menos. No hubo, insisto, no hubo ni un triste censo ahí de medios de comunicación de, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué opina? No, ni a eso llegamos. Porque miren, estaba entre secundaria y prepa, evidentemente mis intereses eran otros en ese momento, me acuerdo perfecto, ay, la meme. Pero, vaya, tengo un poquito de memoria. Vaya, no llegó ni a encuesta de colonia, no, ni a encuesta de kermés, ni a encuesta familiar, ni siquiera te lo ponían como en los cartones de la leche, oye. La política era tema de la familia, por supuesto que no. Entonces, ay, ¿para qué? Otra vez, no, mejor ni de política ni de religión, vámonos al fútbol. Exacto, ahí está el fútbol, hablando de fútbol, ¿cómo fue que se deshicieron de Luz y Fuerza del Centro con Calderón? Aprovechando que había un partido de fútbol. O sea, por eso cuando me dice Mapachín que pues ellos tuvieron la oportunidad de elegir, pero se dejaron convencer por la reforma de Calderón, digo, ¿qué tanto se dejaron convencer? O sea, no creo que hubiera opción. Luz y Fuerza del Centro lo desaparecieron aprovechándose de un equipo de fútbol, de un partido de fútbol. La gente en ese momento están tan hartos de la política que preferían ver el fútbol y evidentemente los medios de comunicación motivaban eso y era natural. Era una manera de mantener a la gente completamente entretenida y no volteando a ver lo que hacían los políticos. Por eso, cuando llegan Andrés Manuel López Obrador y llega con las encuestas, y llega con las consultas populares, y llega con la polarización que le han llamado, pero que yo digo con el destape de la politización, y llega con todo esto, pues los políticos están hasta acá, están hasta el queque, porque están viendo que los ciudadanos ya están dejando el fútbol para criticarlos. Es más, lo hacen de multitasking. Están por aquí a un ojo al partido y por aquí al otro a Twitter para mentarle la madre al político. Ya lo están haciendo. O sea, eso está pasando. Esa es la transición. Así que por eso hay una molestia hacia Andrés Manuel López Obrador, porque evidentemente la política está cambiando, los ciudadanos volteamos a ver a lo que están haciendo los políticos, participamos, independientemente de la opinión que usted tenga del presidente López Obrador, tiene una opinión. Antes ni a opinión llegaba. Era de, no quiero hablar de eso. No, y es como de aquí de política no se habla, o aquí de religión no se habla. Eran las máximas de toda casa mexicana. A menos que fuera una familia politizada, pero prácticamente eran los menos, pero prácticamente en la mayoría de las casas mexicanas ya saben que aquí de política no se habla, porque era motivo de pleito. Hoy sigue siendo motivo de pleito, pero hoy ya es más entretenido. Hoy ya te mandas memes con los primos, con los tíos, con los compadres, te mandas el meme, aplicas el meme. Vaya, hasta Reinaide se convirtió en meme hoy. Sticker se convirtió. Así que vaya, ya utilizamos ya la política como un entretenimiento. Y es que nos han dado para entretenernos, para dar y regalar. Para dar y regalar nos han dado para entretenernos. Así que hoy participamos mucho más que antes. Y eso, el no participar, por supuesto,
Por supuesto que benefició durante años a los políticos y sobre todo en la administración de Calderón, donde tenía tanto control de los medios para que no hablaran de la inseguridad que se vivía en este país y solamente hablaran de las grandes detenciones que hacían y nunca mencionaban que no llegaban a sentencias y se callaban o utilizaban los partidos de fútbol para deshacerse de las empresas o de los sindicatos, como fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, de la empresa se deshacen, así que vaya. Por eso insisto en que tenemos que seguir participando, seguirnos activando y evidentemente no voltear la cara. No hagamos lo que hacíamos antes, por favor.